Tenemos ya con nosotros a Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas cosas de comentar. Estamos aquí un poco nerviosos, pendientes de todo lo que está pasando en esas manifestaciones contra la amnistía, pero antes quería preguntarte por el estado de los acuerdos, ¿no? Ya hay acuerdo con Esquerra Republicana y hoy sabemos que la negociación con Junts, o es lo que nos quieren hacer creer, se ha enfriado un poco. Parece que se va a retrasar, que esta semana no se va a celebrar esa investidura. ¿Podría ser la semana que viene? ¿Qué está pasando, Carlos? Claro, vamos a ver, efectivamente, Rebeca, yo creo que aquí tenemos que quitar el fuego de artificio e intentar mirar qué es lo que está ocurriendo detrás. Vamos a ver, hemos tenido un periodo desde el 11S hasta el 1 de octubre, que eran las celebraciones máximas del separatismo, donde ellos se vuelven aún más locos de lo normal, en las cuales era evidente que ellos iban a hacer su escenografía. Ahí el gobierno o el Partido Socialista no podía moverse en exceso, no podía regalar demasiadas cosas porque elevaba la subasta. Bien, después, ¿qué tuvimos? Hubo una serie de manifestaciones hasta el 12 de octubre, fiesta de España, fiesta de la Hispanidad. Hasta ahí era obvio que cualquier intento que hiciera el Partido Socialista iba a provocar una algarada máxima. ¿Qué han hecho? Eludir esas fechas. ¿Y qué nos hemos metido? En la rampa en la que estamos en estos momentos. Pero efectivamente, como tú decías, primero que se cierra el acuerdo farsa, porque vamos, todos sabíamos perfectamente que lo tenían ya cerrado, de Sumar. Después, ¿cuál ha venido? El acuerdo de Bildu confirmando lo que ya sabíamos también, que evidentemente los proetarras con quién van a estar. Pues con el PSOE. Tercer acuerdo, el de Esquerra, y a partir de ahí efectivamente queda uno, el de Junts. Junts, evidentemente, por pura estrategia, tiene que esperar y tiene que elevar, porque sabe que siendo el último tiene que conseguir quedar más alto que Esquerra por su disputa personal. Yo sinceramente tengo la sensación de que esto sigue estando cerrado, de que no nos vamos a liberar de ello, de que Pedro Sánchez va a entronizarse, porque esto no es una investidura, es poco menos que una especie de asalto a todo, y que a partir de ahí evidentemente veremos qué parte cumple y qué parte no cumple, básicamente porque yo sí creo que los jueces con la actitud que están tomando van a conseguir fastidiarle gran parte de las cosas. De hecho, yo creo que sí que es posible que se carguen la amnistía y bendita sea su función. Y luego está todo lo que estamos viendo, es decir, las movilizaciones en las calles son mensajes que están llegando a Bruselas. Y Bruselas, cuidado, porque no mueve un dedo, no lo ha movido nunca en defensa de los países, pero sí que tiene cierto miedo a que una potencia económica, que no hemos dejado de serlo, cuarta economía de la Unión Europea, esté mostrando unas imágenes en las cuales, evidentemente, un clima de desestabilización y de ataque a la Constitución y a la democracia como el que está propiciando Pedro Sánchez, te está generando una inestabilidad e inseguridad. Y ese mensaje significa pérdidas económicas incluso para ellos. Es el único lenguaje que entienden. Y como ellos ven que esto puede llegar a afectar a la captación de inversiones, al euro, etcétera, sí se pueden poner nerviosos y darse cuenta de que efectivamente en los países hay que defender las constituciones y la ley. Es decir, ¿tú crees que ahora mismo existe una posibilidad de que, bueno, que Sánchez sí que salga adelante esa investidura, que vuelva a ser el presidente del gobierno, pero que luego se pueda paralizar la amnistía, ¿no? También a ver qué dicen los jueces y a ver qué ocurre también con esa ley en el Senado, ¿no? Totalmente. Yo creo que la acción principal aquí, más que la del Senado, es una acción combinada. Los jueces tienen muy claro, por las conversaciones que yo he mantenido, además han remitido a través de la APM comunicados y a cartas muy serias a la Comisión Europea. Lo ha hecho también la Asociación Independiente de Fiscales. Yo le meto lo de independiente por si la gente no lo sabe. Se llama Asociación de Fiscales. O sea, todos deberían ser independientes. Pero esta asociación, que es la mayoritaria, igual que la APM, que es mayoritaria entre los jueces, han dirigido cartas durísimas a la Comisión Europea. Están haciendo su función. Están defendiendo a ellos, también los están tachando de golpistas, de dictadores, de todo lo que estamos ya acostumbrados. Lo único que están haciendo es defender el Estado de Derecho, es decir, defendernos a todos nosotros. Pero en las cartas han hablado ya de que la Unión Europea debería imponer el régimen de condicionalidad. ¿Esto qué significa? Que tendría que empezar a tratar ya a España como un país donde está en riesgo la democracia. Artículos 2 y artículos 19 del Tratado de la Unión. O garantizas que en tu país estás manteniendo el Estado de Derecho, y eso incluye la independencia judicial y la no arbitrariedad de los poderes políticos en la utilización de la justicia y de las leyes, cosa que se está vulnerando, o tú tienes que entrar en régimen de condicionalidad porque no eres merecedor de estar en la Unión Europea. Estamos hablando de una cosa tan seria como esa. Pues esa cosa ya ha sido solicitada, por ejemplo, por la Asociación de Fiscales. Enhorabuena, les mando mi abrazo más severo. La APM va por la misma vía. La declaración del Consejo del Poder Judicial, aprobada ya, gracias a Dios, va por la misma vía. Cita los artículos 2 y 19. Se está trabajando, de hecho, en preparar ya esos recursos en el momento en el que se aprobada la ley de amnistía para que los 4.000 procesos, en los cuales hay 4.000 jueces, obviamente, que pueden ser paralizados por esta aberración de la ley de amnistía,
puedan interponer recursos previos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si consiguen eso, cuidado, porque ahí eso no es el Tribunal Europeo de Estrasburgo, no. El Tribunal Europeo de Estrasburgo es un órgano político. Aquí estamos hablando de un órgano netamente judicial y absolutamente judicial, de jurisdicción totalmente obligatoria de cumplimiento por parte de España. Y ahí lo que hay son jueces. Y si los jueces deciden que evidentemente aquí Pedro Sánchez está regalando una amnistía a sus amigos delincuentes para conseguir simplemente investirse como presidente, es muy probable que se lo tumben. Y eso es lo que está parando en estos momentos la declaración, el acuerdo final por parte de Junts. Yo creo que lo acabarán haciendo porque, como decía el otro día Otegi, debe ser la primera cosa que ha dicho cierta, dice, ¿dónde vamos a encontrar a otra persona como Pedro Sánchez al que sacarle tanto y tan barato? Bueno, pues yo creo que al final habrá acuerdo. Ahora, los jueces están haciendo lo que tienen que hacer, los fiscales están haciendo lo que tienen que hacer, otros foros y otras asociaciones se están sumando y eso sí asusta al independentismo. Pues confiamos en esa posibilidad, pero mientras que se está gestando ese golpe de Estado, ¿no? El terminar con la justicia, con el Estado de Derecho en España, hay muchos españoles que han querido decir basta. Yo personalmente estoy de acuerdo con estas movilizaciones ciudadanas, pero hay quien dice que esto, al celebrarse enfrente de la sede del PSOE, puede suponer la victimización del Partido Socialista. ¿Cómo lo ves tú, Carlos, todo esto? O sea, aquí hay que tener una cosa muy clara. O sea, quien se ha cargado el clima de convivencia en España se llama Pedro Sánchez. Quien se ha cargado el clima de entendimiento de todos es el que se está cargando las reglas de entendimiento. Las reglas de entendimiento son la Constitución española y la legalidad. Si tú te cargas eso, a partir de ese momento, ¿qué es lo que esperas la población? Yo sí que le pediría a la población que observe, como se ha observado siempre en todas las manifestaciones de la derecha, el cumplimiento de la ley, etcétera. Pero lo que hemos visto son cargas desproporcionadas por parte de la policía. Yo he hablado con miembros de la policía y todos ellos me han dicho, mira, Carlos, la cosa es muy sencilla. Hemos recibido órdenes de un delegado del gobierno que a su vez las ha recibido de un presidente del gobierno. El delegado del gobierno se llama Francisco Martín, por cierto, por si la gente no se acuerda de él, es la misma persona que dijo que hacía más por España Bildu que todos los que llevamos pulseras de la bandera de España. Recibieron esas órdenes, aquello se fue de madre, hicieron una carga desproporcionada, no había una situación real de peligro de orden público, y si no hay una situación real de peligro de orden público, no puedes efectuar una carga como las que hemos visto. ¿La responsable es la policía? No. El responsable se llama Pedro Sánchez, el responsable se llama Francisco Martín, que es la misma persona. Yo quiero recordar aquí una cosa, al final aquí en medio está una persona que se llama Fernando Grande Marlaska. ¿Os acordáis del famoso bulo aquel de una persona que era un homosexual que le habían metido en un portal que le habían marcado? El bulo del culo, que si le habían marcado la palabra, perdón por la expresión, pero es que era así, la palabra maricón. Bien, eso ocurrió una semana antes ¿de qué? De que casualmente se autorizara una manifestación neonazi por el medio de Chueca, el barrio más habitual de la gente que es homosexual, que es gay. ¿Por qué se autorizó? ¿Cómo se organizó? ¿Por qué sucedió una semana justo después de eso? ¿Qué pasa? Que alguien, después de haber dicho que había partidos políticos en concreto, señaló a Vox como generadores de un clima de odio y después de que le pillaran, porque resulta que el propio supuestamente afectado porque le habían grabado la palabra maricón en el culo, resultó que reconoció que había sido en una sesión con su consentimiento y que era una sesión sexual plenamente autorizada por él? Hizo el ridículo Marlaska y casualmente a la semana se autorizó esa manifestación neonazi. ¿Eso es normal? Eso no es normal, a menos que quieras tapar tu situación. Por eso yo le diría a la gente, vamos a ver, derecho a manifestación, por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Si se ve un determinado colectivo en una manifestación, seamos nosotros mismos, sean los propios manifestantes los que digan vete de aquí, porque nosotros hacemos manifestaciones pacíficas y ya está. Pero evidentemente aquí ha habido una orden política de que se tiene que intentar evacuar, sacar, que no se vean esas movilizaciones, que se acabe con un clima en el que la gente evidentemente está peleando por algo que es suyo. La libertad es nuestra, la democracia es nuestra, no es de Pedro Sánchez, España es nuestra, no es de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras que haya partidos, la posición que están tomando los partidos de la oposición? Vox ha dicho que respeta y que, bueno, que respalda estas movilizaciones. De hecho, tanto ayer, me parece que hoy también han acudido a esas manifestaciones enfrente de la calle Ferraz. Y el Partido Popular pues ha dado un mensaje un tanto dudoso, porque sí que Isabel Díaz Ayuso ha condenado lo que ha ocurrido con esta actuación policial. Cuca Gamarra ha dicho que condena, ¿no?, la violencia de los manifestantes. Y María Guardiola también ha dicho que, bueno, que las manifestaciones tienen que ser autorizadas, cuando sabemos que existe una cosa que es el derecho a la manifestación, ¿no?
Bueno, vaya por delante que yo, por lo que sé por la policía, la manifestación de ayer había sido comunicada. Autorización Sí. no existe. Tú lo explicabas antes, Rebeca. Exacto. En España no tenemos un régimen en el que tengas que pedir permiso para ejercer un derecho fundamental. Ese derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, uno de ellos es el derecho de manifestación. Por tanto, claro que no tienes que pedir permiso porque lo tienes concedido por una cosa maravillosa que se llama Constitución Española de 1978. A partir de ahí hay que comunicarlo por una mera cuestión de organización por parte de la delegación de gobierno del orden público. Es decir, si dos manifestaciones van a coincidir, por ejemplo, y son contrarias, hay que prever la posibilidad de que eso acabe en un conflicto y evidentemente una tiene que ir por un sitio y otra tiene que ir por otro. Fin de la historia. No existe autorización, existe comunicación. Por lo que yo sé y lo que me ha dicho la policía, sí había sido comunicado. Por lo tanto, a partir de ese momento, esa manifestación se podía efectuar. O sea, yo entiendo la estrategia de todos los que están movilizando. De hecho, yo creo que casi lo mejor que puede ocurrir es que cada uno movilice en un campo, con lo cual se van distribuyendo las funciones y se consigue una máxima eficacia. Para el Partido Popular, estar en la calle hace tiempo, en la época de Miguel Ángel Blanco, fue más normal. En la época de Mariano Rajoy hubo un determinado momento en el que lo utilizó y posteriormente pasó pues, a una época en la cual se olvidó de todo aquello que había prometido, en la calle o no en la calle. El Partido Popular está volviendo ahora a esas movilizaciones. ¿Prefieren unas movilizaciones más generalizadas, más grandes, más organizadas? Pues oye, bienvenidas sean. Yo no le veo ningún problema a eso. ¿Prefiere Vox estar más en unas movilizaciones a lo mejor más espontáneas? O sea, si se mantiene ese orden público no pasa absolutamente nada. Es decir, yo creo que aquí, con el mantenimiento en distintos focos de todo lo que son los requisitos de mantenimiento de un servicio de orden, en una manifestación no va a pasar nada. Hay que sacar a determinados colectivos que le pueden dar determinadas informaciones de las que va a sacar beneficio Pedro Sánchez. Sí, yo eso sí que lo pediría. Es decir, hay que tener cuidado. Evidentemente ellos tienen un aparato mediático muy potente y a través de su aparato mediático determinadas escenas pueden ser utilizadas. Es bueno para la derecha, es bueno para España, es bueno para la defensa constitucional que se vean determinadas imágenes, y me estoy refiriendo a la famosa bengala. No, no es bueno. Entonces vamos a ser todos lo suficientemente inteligentes. Ahora, partamos de una base. Quien se ha cargado, repito, el clima de convivencia es quien está atentando contra la Constitución y contra las reglas democráticas de convivencia. Ese señor se llama Pedro Sánchez. Entonces, no desenfoquemos esta historia. Aquí la cosa está muy clara. Hay gente que quiere defender su Constitución y cuando defiendes la Constitución defiendes los derechos y libertades y la seguridad jurídica. Entonces, a partir de ese momento, oiga, el derecho a manifestación existe y fin de la discusión. En todo esto, Carlos, que me surge ahora también esta pregunta, ¿dónde queda Podemos? Porque la semana pasada preguntaba Podemos a sus bases cuál era la estrategia, todos estaban de acuerdo en que tiene que ser una estrategia lejos de sumar, ¿no? Aparte de sumar, e insisten en que Irene Montero tiene que seguir siendo un referente. ¿Cuál es el futuro del Partido Morado en todo esto? Bueno, el futuro del Partido Morado, o mejor dicho, empezando por el origen es el comunismo, el tránsito medio es el comunismo y el origen final es el comunismo. O sea, es un partido fácil de resumir. Por el camino que buscan sueldos, cargos, moquetas, choferes, coches oficiales, etc, etc. Yo, de verdad que es un partido parodia, o sea, lo siento muchísimo, pero nuestra legislación en teoría impide que determinadas formaciones que hayan recibido, sé que la formación oficialmente no ha recibido dinero del extranjero. La cúpula, justo antes de formar el partido, lo recibió de Venezuela, de hecho lo recibió de Ecuador, lo recibió de Bolivia. Eso debería haber llevado a una consecuencia obvia y es que todo eso se tendría que haber parado. Son gente que viene de masticar totalitarismo, son gente que viene de digerir comunismo, son gente que es que no debería estar en ninguna de las ecuaciones. Por desgracia, el pequeño problema que tenemos es que en esa ecuación no es que esté Podemos, es que una de las personas que está en el Grupo de Puebla, que es el organizador internacional de toda esta técnica de invasión comunista, fuera del ámbito suyo tradicional, que es Cuba y que es Venezuela, una de las personas que está ahí se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Que yo sepa, José Luis Rodríguez Zapatero, en teoría, no habita en Podemos, habita en el Partido Socialista. Uh-huh. El problema que tenemos es que en el fondo se han convertido ya, han trasladado la capacidad de movilización y han trasladado la fuerza a Yolanda Díaz a Sumar y ellos se han quedado como una especie de mosquita dando vueltas, solicitando cargos, solicitando sueldos, solicitando ocupaciones, es decir, solicitando enchufes. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta, por estar estos minutos con nosotros. Te leemos en Libertad Digital y te escuchamos en Es Radio. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.